Una tormenta corta la luz del rascacielos más lujoso de la Ciudad de México. En la oscuridad total, atrapados entre el piso 28 y 29, dos desconocidos se encuentran. Él, el multimillonario que nunca ha oído la palabra no de una mujer. Ella, la nueva empleada que acaba de reescribir todas las reglas del juego. Cuando las luces regresan 2 horas después, Marco Andrade sabe que ha encontrado a la única persona capaz de destruir o reconstruir por completo su imperio emocional. Sofía Cárdenas no tiene idea de que acaba de conocer al hombre que cambiará su vida para siempre o que ella ya ha comenzado a transformar la de él. El reloj digital en la mesa de Marco Andrade marcaba las 10:42 de la noche, cuando los primeros rayos rasgaron el cielo de la Ciudad de México. Desde la ventana de su oficina, en el piso 28, observaba la ciudad iluminada prepararse para la tormenta que los meteorólogos habían previsto para aquel lunes de marzo. Las luces de los edificios vecinos centelleaban como diamantes contra el telón de fondo oscuro de las nubes cargadas, creando un panorama que nunca dejaba de impresionar a los visitantes, pero que, para él, se había convertido en solo un elemento más de su territorio conquistado. Marco ajustó los puños de la camisa italiana hecha a medida y volvió su atención a los contratos esparcidos sobre la mesa de caoba. A sus 35 años, había construido un imperio que comenzó con una pequeña startup de tecnología y ahora se extendía por inversiones inmobiliarias, empresas de consultoría y una cartera de acciones que era la envidia de los mayores fondos de inversión del país. Su nombre siempre estaba en las páginas de economía de los periódicos y su foto frecuentemente ilustraba artículos sobre los solteros más codiciados de México. No es que a él le importara particularmente este último título. Las mujeres venían e iban en su vida con la misma previsibilidad de las mareas, atraídas por el poder, el dinero, la influencia que ejercía sin esfuerzo. Llegaban deslumbradas y salían resignadas, habiendo aprendido que Marco Andrade no era un hombre que se entregaba fácilmente. Él lo prefería así. Las relaciones eran como los negocios, mejores cuando se mantenían bajo control total. El sonido del elevador, llegando al piso ejecutivo, lo sacó de sus pensamientos. Marco frunció el ceño. Su asistente, Chuy, había salido a las 8 en punto, y él había dado salida anticipada a todo el equipo debido a la previsión de tormenta. ¿Quién podría estar llegando a esa hora? La campana del elevador resonó por el pasillo vacío, seguida por el sonido de tacones altos contra el piso de mármol. Marco se levantó del sillón de piel y caminó hasta la puerta de cristal de su oficina, la curiosidad agudizando sus sentidos. A través del pasillo iluminado, vio una silueta femenina acercándose, con pasos decididos, cargando un portafolio de piel y un abrigo doblado sobre el brazo. Se detuvo frente a la recepción y consultó algo en su celular, la luz de la pantalla iluminando brevemente su rostro. Incluso a la distancia, Marco pudo percibir que no la conocía, y él conocía a todos los empleados de su edificio. La mujer era alta, quizás 1,70 mecha, con cabello castaño ondulado, recogido en un chongo elegante que dejaba escapar algunos mechones rebeldes. Vestía un traje gris plomo que sugería profesionalismo sin ocultar las curvas naturales de su cuerpo. Marco abrió la puerta de la oficina y dio algunos pasos en dirección a ella. «Con permiso», dijo, su voz resonando por el pasillo silencioso. «¿Puedo ayudarla en algo?» La mujer se giró y Marco sintió algo inusual, una pausa, un momento de vacilación que no experimentaba desde hacía años. Sus ojos eran verdes como esmeraldas, contrastando con su piel ligeramente dorada y sus labios naturalmente rosados. Pero no era solo la belleza lo que lo había hecho detenerse. Había algo en su postura, una confianza tranquila, que no cuadraba con el nerviosismo que la mayoría de la gente demostraba cuando lo encontraba inesperadamente. «Marco Andrade, me imagino», dijo ella, extendiendo la mano con una sonrisa profesional. «Sofía Cárdenas. Empiezo a trabajar aquí mañana en el Departamento de Estrategia Corporativa. Vine por unos documentos que el señor Chuy dejó preparados para mí». Él le estrechó la mano,
notando la firmeza del apretón y el hecho de que ella había usado señor de forma casi irónica, como si supiera exactamente quién era él, pero no se sintiera intimidada por ello. ¿A estas horas? Marco arqueó una ceja sin soltarle la mano inmediatamente. La mayoría de la gente esperaría hasta mañana por la mañana. Yo no soy la mayoría de la gente, Sofía respondió, retirando la mano con un movimiento natural. Y prefiero estar preparada. Mañana será mi primer día y quiero causar una buena primera impresión. Había algo en la forma en que ella habló, primera impresión, que hizo sonreír a Marco. Él estaba acostumbrado a dos reacciones de las mujeres. O se quedaban completamente intimidadas por su presencia, o se volvían excesivamente seductoras, esperando sacar provecho de su encanto. Sofía Cárdenas parecía estar en una tercera categoría que no sabía que existía. «Comprensible», dijo él, señalando hacia las oficinas. Chuy dejó todo en la sala de reuniones. «Le mostraré dónde queda». Caminaron lado a lado por el pasillo y Marco no pudo dejar de notar el perfume sutil que ella usaba, algo floral con toques de sándalo que combinaba perfectamente con su personalidad. Sofisticado, pero no obvio. El sonido de sus tacones contra el mármol creaba un ritmo que de alguna manera se sincronizaba con sus pasos. Entonces, estrategia corporativa. Marco comentó mientras se acercaban a la sala de reuniones. Es un área que exige mucho colmillo. Experiencia previa 5 años en McKinsey, 2 en Boston Consulting Group. Sofía respondió sin dudar. Me especialicé en reestructuración de empresas familiares que necesitaban modernizarse sin perder su esencia. Es un desafío interesante convencer a personas apegadas a las tradiciones a abrazar cambios necesarios. Marco dejó de caminar. McKinsey y BCG eran las consultoras más prestigiosas del mundo. Si ella había trabajado allí, no era solo una empleada brillante más, era una profesional de élite. Impresionante, dijo él, y por primera vez en mucho tiempo, la palabra salió genuinamente admirada. ¿Y qué la trajo por aquí? Me imagino que no le hayan faltado ofertas. Sofía lo miró fijamente por un momento, como si estuviera evaluando cuánto revelar. Su empresa está en el momento perfecto para una expansión internacional consistente, dijo finalmente. Y yo quiero formar parte de algo que está creciendo, no solo mantener algo que ya existe. Llegaron a la sala de reuniones y Marco le abrió la puerta. El ambiente era uno de sus favoritos. Mesa de cristal templado para 12 personas, sillones de piel italiana y una pared completa de ventanas que ofrecían una vista panorámica de la ciudad. Normalmente esta sala intimidaba a los visitantes. Sofía entró e inmediatamente se dirigió al portafolio que Chuy había dejado sobre la mesa, como si el ambiente lujoso fuera solo un detalle irrelevante. «Aquí está», murmuró, hojeando los documentos rápidamente. «Perfecto. Podré estudiar todo esto durante la madrugada y estar completamente preparada para...» La frase fue interrumpida por un estruendo ensordecedor. El rayo que cruzó el cielo fue tan intenso que iluminó toda la sala por unos segundos, seguido inmediatamente por un trueno que hizo vibrar las ventanas. En el mismo instante, todas las luces se apagaron. La oscuridad era absoluta. El sistema de energía de emergencia, que debería haberse activado inmediatamente, permaneció inactivo. Marco escuchó a Sofía inhalar profundamente, pero no detectó pánico en su respiración. «Interesante. Bueno». Su voz cortó la oscuridad con un tono casi divertido. «Esto es inesperado». Marco activó la linterna de su celular y el haz de luz reveló a Sofía aún de pie junto a la mesa, pareciendo más curiosa que preocupada con la situación. «Los generadores deberían activarse en unos minutos», dijo él, aunque no estaba seguro de ello. Aquella tormenta parecía más fuerte de lo previsto. «¿Y si no se activan?», ella preguntó, guardando los documentos en el portafolio. «Entonces tendremos que improvisar». Como si el universo quisiera poner a prueba exactamente eso. Escucharon un sonido mecánico extraño viniendo del pasillo, seguido por un silencio absoluto. Marco lo reconoció inmediatamente. Los elevadores se habían parado. «Por el ruido, diría que nos quedamos atrapados aquí por algún tiempo». Sofía observó con una calma que Marco encontró fascinante.
Él se acercó a ella, manteniendo la linterna encendida, y pudo ver que ella estaba sonriendo ligeramente. No una sonrisa nerviosa, sino algo genuino, como si la situación fuera una aventura inesperada. «¿Esto no la preocupa?», Marco preguntó. «Preocuparse no va a encender la luz más rápido», ella respondió, jalando uno de los sillones. «Y siendo sincera, trabajé tantas horas extras en los últimos años que raramente tengo tiempo para conversaciones sin agenda. Esta puede ser una oportunidad interesante». Marco no pudo contener una sonrisa. En 15 años de carrera, pasando por situaciones de crisis que habían hecho que ejecutivos experimentados entraran en pánico, él nunca había conocido a alguien que reaccionara a un imprevisto con esa naturalidad. «¿Oportunidad para qué?», él preguntó, jalando un sillón para sentarse frente a ella. «Para conocer a mi nuevo jefe sin los protocolos corporativos», Sofía dijo, cruzando las piernas de forma elegante. «Me imagino que usted es una persona completamente diferente cuando no está en modo CEO implacable». La observación lo tomó desprevenido, no por ser indelicada, sino por ser increíblemente precisa. «¿Y usted cree que conoce ese modo?», Marco preguntó intrigado. «Conozco lo suficiente», ella respondió. «Leí todos los perfiles publicados sobre usted en los últimos 2 años. Magnate inmobiliario que nunca acepta un no como respuesta. El soltero más codiciado que ninguna mujer ha logrado conquistar. CEO que convierte oponentes en aliados con encanto e inteligencia estratégica. Es un personaje interesante». «Personaje. Todos nosotros tenemos personas profesionales», Sofía dijo, su voz volviéndose más suave en la oscuridad. «La mía es la consultora ultra competente que nunca demuestra inseguridad. Me imagino que la suya es el hombre que controla todo a su alrededor, sin esfuerzo aparente». Marco se quedó en silencio por un momento. Aquella mujer había resumido en 2 frases algo que a él le había llevado años construir y mantener. «¿Y si le digo que no es una persona?», él preguntó. «Entonces diría que usted es una persona muy solitaria». Sofía respondió sin dudar. «Porque nadie puede mantener control total todo el tiempo sin pagar un precio emocional alto». La franqueza de la respuesta lo dejó momentáneamente sin palabras. Afuera la tormenta continuaba con intensidad y de vez en cuando un rayo iluminaba la sala a través de las ventanas, creando sombras dramáticas que bailaban entre ellos. «¿Y usted?», Marco preguntó finalmente. «¿Cuál es el precio que paga por la ultracompetencia?». Sofía se quedó en silencio por tanto tiempo que él pensó que ella no respondería. «A veces se me olvida ser solo una persona», dijo eventualmente. «Me enfoco tanto en demostrar que soy mejor que los demás, que merezco estar donde estoy, que se me olvida preguntar si es realmente donde quiero estar». Había algo en la vulnerabilidad de aquella confesión que hizo que Marco se inclinara ligeramente hacia ella. En la oscuridad, sin las distracciones visuales habituales, él estaba percibiendo matices en su voz que probablemente no notaría en circunstancias normales. Y él preguntó, «¿Dónde quiere estar?». «Todavía estoy descubriendo», Sofía respondió. «Pero sé que quiero estar en un lugar donde pueda construir algo significativo, no solo mantener lo que ya existe». Un nuevo trueno resonó, más distante esta vez, sugiriendo que la tormenta se estaba moviendo, pero las luces permanecieron apagadas. «Hable sobre usted», Marco dijo, sorprendiéndose con su propia petición. Normalmente él dominaba las conversaciones, dirigiéndolas hacia donde quería. Con Sofía sentía curiosidad genuina por escuchar. «¿Qué quiere saber?». «Todo. ¿Cómo llegó hasta aquí? ¿Por qué eligió salir de las grandes consultoras? ¿Qué la motivó a aceptar un puesto en una empresa que nunca ha visto personalmente hasta hoy?». Sofía rió, una risa baja y musical que llenó el espacio entre ellos. «Eso va a tomar un tiempo», dijo ella. «Aparentemente tenemos bastante tiempo». Y así, en la oscuridad del piso 28, mientras la tormenta transformaba la Ciudad de México en un océano de luces intermitentes, Marco Andrade se vio haciendo algo que no hacía desde hacía años, teniendo una conversación real, sin agenda, sin objetivo estratégico, solo por el placer de conocer a otra persona. Sofía contó sobre su infancia en una familia de clase media,
que había perdido todo cuando ella tenía 16 años, cuando su padre invirtió los ahorros de la familia en un negocio que quebró debido a socios deshonestos. Cómo ella había trabajado durante la universidad, conseguido becas de estudio y se había graduado en administración con máximos honores, solo para probar que podía superar las circunstancias. Marco, por su parte, se sorprendió, compartiendo recuerdos que raramente visitaba. La presión de asumir los negocios de la familia a los 25 años, cuando su padre sufrió un infarto. La responsabilidad de cuidar a su madre y a su hermano menor mientras construía su propia identidad empresarial. La soledad de estar siempre rodeado de personas que querían algo de él. Las horas pasaron como si fueran minutos. Cuando las luces finalmente regresaron, ambos parpadearon momentáneamente deslumbrados. El hechizo se había roto y se encontraron sentados más cerca de lo que Marco recordaba haberse acercado a ella, como si la conversación los hubiera atraído naturalmente. Sofía se levantó, alisándose el traje y recuperando la postura profesional con una facilidad que Marco encontró impresionante. «Bueno», dijo ella tomando el portafolio. «Gracias por la conversación. Fue esclarecedora». Marco se levantó también, pero no pudo hacer la transición de vuelta al modo profesional con la misma facilidad. «Sofía», él dijo cuando ella se dirigió a la puerta. Ella se giró. «Mañana por la mañana, cuando llegue, será su primer día oficial. Me aseguraré de que sea interesante». Algo brilló en sus ojos verdes. «Estoy deseando que así sea», ella respondió. «Buenas noches, Marco». Ella salió y Marco se quedó solo en la sala de reuniones, escuchando el sonido de sus tacones, alejándose por el pasillo y el elevador bajando. Por primera vez en mucho tiempo, él no se sentía completamente en control de una situación. Y para su sorpresa, eso no le molestaba. De hecho, estaba ansioso por la mañana siguiente, de una forma que no experimentaba desde hacía años. Marco regresó a su oficina, pero ya no pudo concentrarse en los contratos. Se quedó mirando por la ventana, observando la ciudad recuperarse después de la tormenta, sabiendo que algo fundamental había cambiado aquella noche. Había conocido cientos de mujeres bonitas, decenas de mujeres inteligentes, varias mujeres exitosas, pero nunca había encontrado a alguien como Sofía Cárdenas, alguien que lograba ser todo eso y aún así permanecer genuinamente interesante, impredecible, real. Por primera vez en su vida, Marco Andrade tenía la sensación de que había encontrado a alguien que podría ser un reto real, y él estaba ansioso por descubrir si estaba en lo cierto. El lunes llegó con un cielo despejado que no daba indicios de la tormenta de la noche anterior. Sofía entró en el lobby de la Corporación Andrade a las 8:15 de la mañana, usando un vestido azul marino que realzaba su silueta sin ser provocativo, zapatos de tacón medio que le permitían caminar con confianza por los pasillos de mármol. Había pasado la madrugada estudiando los documentos que había logrado recuperar y ahora se sentía preparada para cualquier desafío que su primer día pudiera traer. Lo que ella no esperaba era encontrar un ramo de orquídeas blancas en su mesa, acompañado de una tarjeta con una caligrafía masculina elegante, para una noche inolvidable de conversación. «Bienvenida al equipo, Ma». Sofía sonrió guardando la tarjeta en el cajón. Marco Andrade era más sutil de lo que ella imaginaba. Las orquídeas eran sofisticadas, caras, pero no demasiado románticas para un ambiente corporativo. Era el tipo de gesto que podría interpretarse como cortesía profesional por cualquier observador casual. «Impresionante», dijo una voz femenina detrás de ella. Sofía se giró y vio a una mujer de aproximadamente 40 años, impecablemente vestida con un traje Chanel, observando las flores con una expresión que mezclaba curiosidad y algo que parecía desaprobación. «Eloísa Guzmán». La mujer se presentó extendiendo la mano. «Directora de Desarrollo Corporativo. Y usted debe ser nuestra nueva estratega, Sofía Cárdenas», ella respondió, estrechando la mano ofrecida. Había algo en la postura de Eloísa que sugería territorialidad, como si la presencia de Sofía representara algún tipo de amenaza. «Marco no suele enviar flores a los nuevos empleados», Eloísa comentó, tocando delicadamente uno de los pétalos.
Usted debe haber causado una primera impresión muy especial. Tuvimos una conversación interesante durante el apagón de ayer. Sofía respondió diplomáticamente. Él parece ser un jefe que valora el diálogo abierto. Eloísa sonrió, pero la sonrisa no le llegó a los ojos. Ah, Marco definitivamente valora el diálogo, dijo con una entonación que transformaba la palabra en algo ambiguo, especialmente con mujeres jóvenes y atractivas que pueden contribuir de formas creativas a la empresa. La implicación era clara, y Sofía sintió una punzada de irritación. Antes de que pudiera responder, la voz grave de Marco resonó por el ambiente. Eloísa, dijo él apareciendo en la entrada del departamento. Qué bueno encontrarla aquí. La estaba buscando para discutir el informe trimestral. Él vestía un traje gris oscuro que realzaba sus hombros anchos, y cuando sus ojos encontraron los de Sofía, ella percibió un brillo divertido, como si él supiera exactamente el tipo de conversación que ella y Eloísa estaban teniendo. Marco, Eloísa respondió recomponiendo la postura. Solo estaba dándole la bienvenida a nuestra nueva colega. Qué amabilidad la suya, Marco dijo, pero su tono sugería que él no creía en la inocencia de la interacción. Sofía, espero que haya encontrado todo en orden. Perfectamente, ella respondió. Gracias por las flores, son hermosas. De nada. Incluso me gustaría hablar con usted sobre su primer proyecto. ¿Puede venir a mi oficina en 15 minutos? No era una petición. Claro, Sofía respondió. Marco asintió a Eloísa y salió, dejando a las dos mujeres solas nuevamente. Eloísa observó a Sofía por un momento antes de hablar. Un consejo no solicitado, dijo bajando la voz. Marco es encanto y seducción personificados. Él tiene un largo historial de involucrarse con empleadas talentosas que creen ser especiales. Al final, siempre descubren que para él todo es negocio. Gracias por la preocupación. Sofía respondió tranquilamente. Pero puedo cuidarme sola. Eloísa se encogió de hombros. Claro que puede, solo no diga que no fue advertida. 15 minutos después, Sofía llamó a la puerta de la oficina de Marco. El ambiente era aún más impresionante a la luz del día. Las ventanas panorámicas ofrecían una vista deslumbrante de la ciudad y cada objeto, de la mesa de caoba a los cuadros en las paredes, hablaba de buen gusto y recursos ilimitados. Adelante, Marco dijo, levantándose del sillón. ¿Qué tal su primera mañana? Esclarecedora, Sofía respondió, aceptando la silla que él ofreció. Eloísa me dio algunas orientaciones interesantes sobre la cultura de la empresa. Marco sonrió irónicamente. Me imagino, Eloísa tiene opiniones muy fuertes sobre cómo deben funcionar las cosas aquí, especialmente cuando se trata de nuevas contrataciones femeninas. ¿Puedo preguntar por qué? Porque ella cree que tiene derechos exclusivos sobre mi atención profesional. Marco dijo con una franqueza que sorprendió a Sofía. Trabajamos juntos desde hace 8 años y en algún momento ella decidió que nuestra sociedad de negocios debería convertirse en algo más. ¿Y usted nunca consideró esa posibilidad? Marco la miró fijamente. Eloísa es brillante en los negocios, pero nosotros no tenemos química personal. Yo siempre lo dejé claro, pero ella prefiere interpretar mi cortesía profesional como interés romántico latente. Sofía lo sintió apreciando la honestidad. La mayoría de los hombres en posiciones de poder habrían dado una respuesta evasiva. Bueno, dijo ella, prometo no complicar la dinámica existente. Oh, pero yo espero que la complique, Marco respondió, sus ojos brillando. La dinámica existente está volviéndose aburrida. Había algo en la forma en que él dijo eso, que hizo que el corazón de Sofía se acelerara, pero ella mantuvo la expresión profesional. Sobre mi primer proyecto, Marco se levantó y fue hasta una pared donde había un mapamundi salpicado con alfileres dorados. Estamos negociando la adquisición de una cadena hotelera en Europa, dijo él. 23 propiedades históricas en 7 países. El negocio vale 200 millones de euros, pero está estancado desde hace 3 meses. ¿Cuál es el problema? Los dueños son una familia italiana tradicional que está dividida sobre la venta,
La mitad quiere modernizar y expandir, la otra mitad quiere mantener todo como siempre ha sido. No confían en inversionistas mexicanos. Creen que vamos a destruir el alma de los hoteles. Sofía se acercó al mapa, estudiando las ubicaciones marcadas. ¿Y cuál es su estrategia actual? Mostrar números, proyecciones de ganancias, planes de expansión, garantías de que mantendremos el encanto histórico de las propiedades. Y no está funcionando. Claramente no. Sofía se quedó en silencio por unos momentos procesando la información. ¿Puedo sugerir un enfoque diferente?, dijo finalmente. Para eso está aquí. Los números no convencen a personas emocionalmente involucradas. Esta familia no está vendiendo solo hoteles, está vendiendo un legado. Necesitan creer que usted entiende y respetará ese legado. Marco se acercó a ella interesado. Siga. En lugar de presentar proyecciones de ganancias, ¿qué tal presentar una visión? Muestre cómo va a preservar y celebrar la historia de cada propiedad. Cuente historias sobre huéspedes famosos, eventos históricos, tradiciones locales. Haga que vean que usted no es solo un inversionista, es un guardián. ¿Y cómo sugiere que hagamos eso? Sofía sonrió. Vayamos a Italia, no para una reunión de negocios, sino para una visita cultural. Deje que ellos sean los guías, cuenten las historias, muestren los detalles que consideran importantes. Demuestre interés genuino en la historia, no solo en el potencial financiero. Marco se quedó parado por un momento y Sofía percibió que él estaba procesando la idea desde varios ángulos simultáneamente. Es un enfoque arriesgado, dijo finalmente. Puede parecer que estamos desperdiciando tiempo con sentimentalismos, o puede parecer que somos el tipo de inversionistas que les gustaría tener. Sofía replicó: personas que entienden que no todo en el mundo de los negocios puede reducirse a hojas de cálculo. Marco sonrió y había algo genuinamente admirado en su expresión. Tiene razón, dijo él. Es exactamente el tipo de enfoque que yo nunca consideraría solo. ¿Eso es bueno o malo? Bueno, ¿podemos viajar? ¿Nosotros? Claro, fue su idea. Usted la ejecutará. ¿Consideró trabajar el fin de semana? Sofía sintió una mezcla de emoción y cautela. Viajar con Marco Andrade a Europa no era exactamente lo que ella había imaginado para su primer proyecto, pero era una oportunidad increíble. ¿Puedo estar lista el viernes?, dijo ella. Perfecto. Chuy se encargará de los arreglos. Pasaremos 5 días visitando las propiedades, conociendo a la familia, entendiendo realmente lo que estamos comprando. Fueron interrumpidos por la secretaria de Marco, anunciando la llegada de los inversionistas japoneses para la reunión de las 11 en punto. ¿Quiere asistir?, Marco preguntó. Puede ser educativo ver cómo diferentes culturas abordan los negocios. Sofía aceptó y durante las 2 horas siguientes observó a Marco conducir una negociación compleja involucrando inversiones en tecnología sostenible. Ella quedó impresionada, no solo con su habilidad técnica, sino con la forma en que él adaptaba su estilo de comunicación para respetar los matices culturales de los japoneses. Cuando la reunión terminó con un acuerdo de 50 millones de pesos mexicanos, Marco la miró. Y entonces alguna observación. Usted es mucho mejor en esto de lo que esperaba, Sofía dijo honestamente. ¿Y qué esperaba? Arrogancia, intimidación, el estereotipo del CEO que impone su voluntad a través del poder económico. Marco rió. Eso solo funciona con personas que se dejan intimidar y raramente resulta en acuerdos duraderos. Caminaron de regreso a su oficina y Sofía se dio cuenta de que estaba genuinamente disfrutando trabajar allí. Marco era exigente, pero no imposible. Inteligente, pero no condescendiente. Poderoso, pero no abusivo. Sofía, dijo él cuando llegaron a la puerta de la oficina. Esta noche voy a cenar con potenciales inversionistas alemanes. Es una de esas ocasiones en que la presencia de una estratega brillante sería valiosa. Interesante. Había algo en la forma en que él dijo valiosa que hizo que Sofía dudara, no porque creyera en las insinuaciones de Eloísa, sino porque estaba empezando a percibir que la línea entre lo profesional y lo personal con Marco Andrade
podría ser más tenue de lo que había imaginado. ¿Qué tipo de cena?, ella preguntó. Negocios, totalmente negocios. Restaurante japonés en Polanco. Conversación sobre inversiones en energía renovable. De vuelta a las 10 de la noche. En ese caso, acepto. Perfecto. Paso por usted a las 7:30. El resto del día pasó rápidamente. Sofía se sumergió en los informes sobre la cadena hotelera italiana, desarrollando ideas para el enfoque que habían discutido. Cuanto más leía sobre la historia de las propiedades, más convencida estaba de que su estrategia podría funcionar. A las 7:25, ella estaba lista en el lobby del edificio, usando un vestido negro elegante y una mascada de seda que había comprado en París años antes. Cuando Marco apareció, conduciendo personalmente un Maserati plateado, ella percibió que él había cambiado el traje de trabajo por algo más casual. Camisa blanca sin corbata, blazer azul marino, un reloj que probablemente costaba más que su salario anual. Puntual. Él comentó cuando ella entró en el auto. Me gusta eso. El restaurante era una obra de arte. Ambiente minimalista, iluminación suave y una vista deslumbrante de la ciudad a través de ventanas panorámicas. Los inversionistas alemanes, 2 hombres de unos 50 años y una mujer elegante de aproximadamente 40, recibieron a Sofía con cortesía profesional y curiosidad mal disimulada. Durante la cena, que ella se vio contribuyendo naturalmente a la conversación, ofreciendo perspectivas sobre mercados emergentes y tendencias sostenibles que claramente impresionaron a los alemanes. Marco la observaba con una expresión que ella no lograba descifrar por completo, pero que la hacía sentir simultáneamente cómoda e hiperconsciente de su presencia. Su estratega tiene perspectivas muy interesantes, comentó Inés, la inversionista alemana, cuando Sofía terminó de explicar una teoría sobre integración de tecnologías limpias en países en desarrollo. Sofía es excepcional, Marco respondió, y había orgullo genuino en su voz. Estoy seguro de que trabajaremos en muchos proyectos importantes juntos. La palabra juntos reverberó en la mente de Sofía de una forma que ella prefirió no analizar en aquel momento. Cuando salieron del restaurante a las 10:15 de la noche, Marco sugirió una caminata por el parque cercano antes de regresar al auto. ¿Qué le pareció?, él preguntó mientras caminaban por un sendero iluminado. Son serios, bien informados y genuinamente interesados en el impacto social más allá de la ganancia, Sofía respondió. Buenos socios potenciales. De acuerdo, y usted estuvo brillante. Inés quedó claramente impresionada. Gracias. Caminaron en silencio por unos momentos y Sofía se dio cuenta de lo natural que parecía estar allí en aquel momento con él. ¿Puedo hacerle una pregunta personal?, Marco dijo de repente. ¿Depende de qué tan personal? ¿Por qué realmente salió de McKinsey? Sofía dejó de caminar y lo miró fijamente. ¿Por qué quiere saber? Porque anoche dijo que a veces se le olvida ser solo una persona y hoy la vi siendo exactamente eso. Una persona brillante, natural, genuina, no la consultora ultracompetente que describió. La observación la tomó desprevenida. Quizás usted saca lo mejor de mí, dijo sin pensarlo. En el momento en que las palabras salieron, ella se dio cuenta de lo peligrosas que eran. Marco dejó de caminar también y se quedaron parados allí bajo la luz suave de un poste, mirándose el uno al otro. Sofía, él dijo, su voz más baja. Necesito que sepa que usted está poniendo de cabeza todo mi sentido de control profesional. La honestidad brutal de la confesión hizo que su corazón se acelerara. Marco, lo sé, es complicado. Usted trabaja para mí. Tenemos proyectos importantes por delante. Y yo prometí que todo sería negocios y no puede ser. Él se acercó un paso. Sinceramente, no sé. Anoche fue la primera conversación real que tuve en años. Hoy fue el primer día de trabajo en mucho tiempo que me hizo recordar por qué empecé en los negocios. Y ahora estoy aquí violando todas mis reglas sobre relaciones profesionales, porque no puedo dejar de pensar en usted. Sofía sintió como si el suelo se le moviera bajo los pies. Ella había esperado encanto, seducción calculada,
el famoso Marco Andrade, que conquistaba mujeres sin esfuerzo. Lo que ella no esperaba era vulnerabilidad cruda, honestidad sin filtros, la sensación de que él estaba tan sorprendido por esos sentimientos como ella. «Marco», ella dijo cuidadosamente, «no puedo ser solo una conquista más para usted». «¿Cree que es eso?» No sé qué pensar. Él se acercó más y ella pudo sentir su perfume, una mezcla sofisticada de sándalo y algo exclusivamente masculino. «Entonces, permítame dejarlo claro», dijo él. «Usted no es una conquista. Usted es una complicación que no vi venir y no sé cómo manejar, y eso me aterroriza y me fascina al mismo tiempo». Antes de que ella pudiera responder, su celular sonó. Marco miró la pantalla y suspiró. «Eloísa», dijo él contestando. «Buenos días». Sofía observó la expresión de él cambiar gradualmente de curiosidad a preocupación y luego a algo cercano al pánico. «¿Qué?», Marco preguntó, su voz volviéndose tensa. «¿Cuándo pasó esto?». Él se alejó unos pasos, pero Sofía logró escuchar fragmentos de la conversación. «Hospital, sobredosis, estado grave». Cuando Marco colgó, su rostro estaba pálido. «¿Qué pasó?», Sofía preguntó. «Mi hermano», dijo él pasándose la mano por el cabello. «Gustavo, él está en el hospital, sobredosis de cocaína». «Dios mío, Marco, ¿está bien?». «No sé. Chuy dijo que está estable, pero...». Marco se detuvo como si las palabras fueran demasiado difíciles de pronunciar. «No es la primera vez». Sofía sintió el corazón se le encogió. Durante los últimos días, Marco había mencionado a Gustavo algunas veces, siempre con cariño, pero también con una preocupación subyacente que ella no había comprendido por completo. «Usted necesita regresar», dijo ella inmediatamente. «Sí, pero ¿y la reunión con los Benedetti? La cena de esta noche es crucial para...». «Marco», Sofía interrumpió tocando su brazo. «Su familia es más importante que cualquier negocio». Él la miró por un momento, como si fuera la primera vez que alguien le decía eso. «¿Puede usted llevar la reunión sola?», él preguntó. «José confía en usted, y Francisca adora su enfoque. Conoce los números, ¿entiende?». «Claro que puedo», Sofía respondió sin dudar. «Vaya a cuidar a su hermano». Marco la miró fijamente con una intensidad que la hizo olvidar momentáneamente dónde estaban. «Gracias», dijo él, su voz cargada de emoción. «No sé cómo agradecerle». «No necesita agradecer, es lo que se hace». Pasaron la siguiente hora reorganizando los planes. Marco consiguió un vuelo privado de Génova a la Ciudad de México, que saldría a las 2 de la tarde, mientras Sofía permanecería en Portofino para la reunión final con la familia Benedetti y regresaría en el vuelo comercial, ya programado para el sábado. Cuando llegaron al pequeño puerto de Portofino, Marco estaba visiblemente ansioso. El chofer, que los esperaba, ya había sido instruido sobre el cambio de planes y estaba listo para llevar a Marco directamente al aeropuerto. «Sofía», Marco dijo antes de entrar en el auto, «si algo sale mal con la negociación, nada saldrá mal», dijo ella con confianza. «Vaya a cuidar a Gustavo y no se preocupe por nada más». Él la sintió, pero parecía dudar en partir. «¿Puedo pedirle un favor?», él preguntó de repente. «Claro. Envíeme un mensaje cuando termine la reunión, independientemente del resultado». «Lo prometo». Marco entró en el auto, pero bajó la ventanilla antes de que el chofer arrancara. «Sofía», él llamó. «Sí. Gracias por ser usted». El auto partió, dejando a Sofía sola en el pequeño puerto italiano, con una responsabilidad de 200 millones de euros sobre los hombros y un nudo en el pecho, que tenía muy poco que ver con presión profesional. El Hotel Espléndido Portofino era una obra maestra de la hospitalidad italiana, una villa dorada del siglo X, anidada en medio de jardines exuberantes, con terrazas que ofrecían vistas deslumbrantes de la bahía. José y Francisca Benedetti la recibieron en la entrada principal, y Sofía percibió inmediatamente que ellos estaban preocupados por la ausencia de Marco. «Emergencia familiar», ella explicó discretamente.
Él me pidió que lo representara esta noche. José frunció el ceño. ¿Es serio? Lo suficientemente serio como para que un hombre que nunca pierde reuniones importantes deje 200 millones de euros en manos de una empleada que conoce desde hace una semana. Sofía respondió honestamente. Francisca intercambió una mirada con su padre. Eso dice mucho sobre la confianza que tiene en usted, ella observó. Y sobre el tipo de hombre que es, José añadió. Muchos empresarios no pondrían la familia antes que los negocios. Sofía sonrió. Marco no es como la mayoría de los empresarios. La cena fue servida en la terraza principal, con vista al mar que reflejaba las luces doradas del atardecer. Durante 3 horas, Sofía presentó la visión de Marco para la cadena hotelera, no una adquisición agresiva, sino una sociedad respetuosa que preservaría la esencia histórica de las propiedades mientras las preparaba para un futuro sostenible. Ella habló sobre programas de preservación arquitectónica, iniciativas de sostenibilidad ambiental, capacitación para empleados locales y asociaciones con artistas y artesanos regionales. Cuando José preguntó sobre garantías contractuales, Sofía presentó propuestas que iban más allá de lo que cualquier inversionista había ofrecido antes. Cláusulas de preservación histórica legalmente vinculantes, comités familiares con poder de veto sobre cambios estructurales y un fondo permanente para el mantenimiento del patrimonio cultural. ¿De dónde salieron estas ideas?, Francisca preguntó, claramente impresionada. De ustedes, Sofía respondió. En los últimos 3 días, escuchando las historias que ustedes contaron, Marco y yo nos dimos cuenta de que no estamos comprando hoteles, estamos asumiendo la custodia de un legado. José se recostó en la silla, estudiando a Sofía, con ojos que habían visto décadas de negociaciones. Usted habla como alguien que entiende lo que significa preservar algo precioso, dijo él. Entiendo porque ya perdí algo precioso, Sofía respondió. Mi familia perdió todo cuando yo era adolescente. Nuestra casa, nuestra estabilidad, nuestra sensación de pertenencia. Aprendí en la práctica que algunas cosas, una vez perdidas, no pueden recuperarse. Hubo silencio en la terraza, solo el sonido suave de las olas contra las rocas de abajo. ¿Y por eso cree en lo que Marco está proponiendo?, José preguntó. Creo porque conozco a Marco, Sofía dijo. Él entiende el valor de las cosas que no pueden ser sustituidas. Cuando el postre fue servido, un tiramisú preparado con la receta original de la abuela de Francisca, José se levantó de la mesa. Sofía, dijo solemnemente, mi familia acepta la propuesta de Marco Andrade, pero con una condición. ¿Cuál? Que usted sea la responsable de la implementación de los programas de preservación. No confiamos esa responsabilidad a nadie que no entienda realmente lo que está en juego. Sofía sintió una ola de emoción que casi la hizo llorar. Sería un honor, dijo ella. 2 horas después, cuando los contratos preliminares fueron firmados y los Benedetti se retiraron a sus aposentos, Sofía estaba sola en la terraza, escribiendo un mensaje a Marco. 200 millones de euros oficialmente asegurados. José y Francisca firmaron. Usted no solo perdió un negocio, ganó una familia italiana que lo admira profundamente. ¿Cómo está, Gustavo? La respuesta llegó 10 minutos después. No puedo creer que lo lograra. Gustavo está estable, pero será un largo proceso de recuperación. No sé cómo agradecerle. No necesita agradecer. Solo cuide a su familia. Sofía, usted salvó más que un negocio hoy. Salvó algo que ni siquiera sabía que estaba perdiendo. ¿Qué? Mi fe en que todavía puedo ser el hombre que mi padre quería que fuera. Sofía miró el mensaje por un largo tiempo antes de responder. Usted siempre fue ese hombre, Marco. Solo lo olvidó por un tiempo. Aquella noche, sola en una suite con vista al Mediterráneo, Sofía se dio cuenta de que algo fundamental había cambiado en los últimos días, no solo en su carrera o en su perspectiva profesional, sino en algo mucho más profundo. Ella había pasado años construyendo muros emocionales, convenciéndose de que la vulnerabilidad era debilidad y que depender de otras personas era un riesgo que no podía darse el lujo de correr. Pero Marco le había mostrado que la fuerza real
a veces significaba permitir que otras personas importaran. Y aún más aterrador, ella estaba empezando a percibir que Marco le importaba mucho más de lo que debería. El teléfono sonó a las 2 de la mañana, despertándola de un sueño inquieto. «Hola», contestó aún adormilada. «Sofía». La voz de Marco sonó cansada, pero aliviada. «Disculpe despertarla. Sé que es tarde, pero todo está bien. ¿Cómo está Gustavo?» «Mejor, mucho mejor», Marco respondió. Su rostro se iluminó. Él empezó terapia, entró a Narcóticos Anónimos y estamos hablando de verdad, por primera vez en años. «Qué bien, Sofía, ¿puedo contarle una cosa?» «Claro. Gustavo me dijo que siempre se sintió viviendo en mi sombra, que nunca lograba impresionarme. Nunca estaba a la altura de las expectativas que yo creaba solo por existir. Marco, nunca me di cuenta». Él continuó, su voz quebrándose ligeramente. «Estaba tan enfocado en ser exitoso, en honrar el legado de la familia, que nunca vi que estaba haciendo que mi propio hermano se sintiera inadecuado». Sofía sintió lágrimas en los ojos. «Usted no tenía cómo saberlo, pero debería haber prestado atención. Debería haber sido un mejor hermano. Puede empezar a hacerlo ahora». «Sí», Marco dijo, y ella pudo escuchar la sonrisa triste en su voz. «Y voy a empezar tomándome un tiempo real para la familia. Quizás incluso delegue más responsabilidades a personas brillantes en quienes confío». «¿Como quién?» «Como una estratega que acaba de cerrar el mayor negocio en la historia de la empresa sin que yo estuviera presente». Sofía sonrió en la oscuridad. «Fue fácil. Solo conté la verdad sobre quién es usted y quién soy yo. Alguien que entiende que no todo puede medirse en ganancias. Alguien que valora la historia, la familia, la autenticidad. Alguien que no olvidó cómo ser humano, aún teniendo tanto poder». Hubo silencio por un momento. «Sofía», Marco dijo finalmente. «Sí. Cuando regrese, ¿podemos cenar? No una cena de negocios, solo nosotros dos conversando como personas reales». Sofía cerró los ojos, sabiendo que estaba a punto de cruzar una línea que se había prometido a sí misma que no cruzaría. «Sí», dijo ella, «podemos. Gracias por todo. Que duerma bien. Usted también». Cuando colgó, Sofía se quedó despierta mirando al techo, sabiendo que había mentido sobre mantener las cosas profesionales. Más que eso, ella estaba empezando a darse cuenta de que ya no quería mantener las cosas profesionales. Marco Andrade le había mostrado partes de sí mismo que ella dudaba que muchas personas conocieran. Y ella estaba enamorándose no del CEO multimillonario, sino del hombre que se preocupaba más por su hermano en apuros que por un negocio de 200 millones de euros. Lo que le asustaba no era la intensidad de lo que estaba sintiendo, sino el hecho de que, por primera vez en su vida, ella estaba dispuesta a arriesgarlo todo por eso. La cabaña en las montañas de Valle de Bravo era el refugio al que Marco Andrade iba cuando necesitaba escapar del mundo. Construida en madera y piedra, con enormes ventanas que enmarcaban el paisaje de pinos y montañas ondulantes, era el único lugar donde lograba ser simplemente Marco, no el CEO de la corporación Andrade. Sofía llegó un viernes por la tarde de mayo, 2 meses después del viaje a Italia. Lo que había comenzado como una reunión estratégica sobre la implementación de los proyectos hoteleros se había transformado en algo mucho más peligroso. Un fin de semana a solas, lejos de miradas curiosas y protocolos corporativos. Ella estacionó el auto rentado frente a la cabaña y respiró hondo, tratando de controlar la ansiedad que sentía desde que había aceptado la invitación de Marco. Durante las últimas 8 semanas, ellos habían bailado alrededor de la atracción que crecía entre ellos, como 2 personas caminando sobre hielo delgado, siempre conscientes de que un paso en falso podría romper todas las reglas que habían establecido. Marco abrió la puerta incluso antes de que ella tocara, como si estuviera esperando en la ventana. Él vestía jeans oscuros y un suéter de lana gris que realzaba sus hombros anchos, y había algo diferente en su expresión, más relajado, más real de lo que ella jamás había visto. «Llegaste bien», dijo él tomando su maleta. «¿Qué tal el viaje?» «Tranquilo», Sofía respondió entrando en la cabaña.
El interior era una combinación perfecta de rústico y sofisticado. Vigas de madera expuestas, chimenea de piedra, muebles cómodos en tonos tierra y una vista deslumbrante de las montañas a través de ventanas panorámicas. «Es hermoso», ella murmuró, observando el ambiente. «Es el único lugar donde logro pensar con claridad», Marco dijo, cerrando la puerta detrás de ellos. «¿Quieres algo de beber? Hice vino caliente». Sofía aceptó la copa que él ofreció, notando cómo sus dedos rozaron los suyos durante la transferencia. Era un toque mínimo, pero que envió una ola de calor por todo su cuerpo. «Entonces», ella dijo, tratando de mantener el tono profesional, «sobre los proyectos en Venecia». «Sofía», Marco interrumpió suavemente. «Podemos dejar el trabajo para mañana. Esta noche solo quería conversar». Había algo en la forma en que él dijo «conversar» que hizo que su corazón se acelerara. Se sentaron en el sofá frente a la chimenea y por un momento se quedaron en silencio, observando las llamas bailar. «¿Cómo está Gustavo?», ella preguntó. «Mejor, mucho mejor». Marco respondió. Su rostro se iluminó. Él empezó terapia, entró a Narcóticos Anónimos y estamos hablando de verdad, por primera vez en años. De hecho, quiere conocerte. Él dijo que cualquier mujer capaz de hacer que Marco Andrade cancele una reunión de 200 millones de euros para cuidar a la familia debe ser especial. Sofía sonrió. «¿Y qué le dijiste?». Marco se volvió para mirarla fijamente por completo, sus ojos oscuros reflejando la luz de la chimenea. «Le dije que no tenía idea de lo especial que eres». El aire se cargó de una tensión que ambos habían luchado por ignorar durante meses. Sofía tomó un sorbo del vino caliente, tratando de darse tiempo para procesar lo que estaba sucediendo. «Marco», ella comenzó. «Lo sé», él dijo. «Sé que es complicado, sé que trabajamos juntos. Sé que prometimos mantener todo profesional, pero ya no puedo seguir fingiendo que eres solo mi empleada». Él admitió, su voz volviéndose más baja. «Ya no puedo seguir fingiendo que no pienso en ti todas las noches antes de dormir, o que no cuento los minutos hasta nuestras reuniones, o que no me muero de celos cuando veo a otros hombres mirándote en las cenas de negocios». Sofía sintió como si el aire le hubiera abandonado los pulmones. La honestidad brutal de la confesión la dejó momentáneamente sin palabras. «Marco, ¿y tú?», él preguntó acercándose en el sofá. «¿Puedes fingir que no sientes nada?». Sofía lo miró, al hombre que se había convertido en mucho más que su jefe, que había mostrado vulnerabilidad cuando su hermano estaba en peligro, que había confiado en ella con el mayor negocio de su carrera, que la hacía sentir simultáneamente desafiada intelectualmente y deseada como mujer. «No», ella susurró, «no puedo». Marco extendió la mano y tocó su rostro delicadamente, como si fuera de porcelana. «Entonces deja de fingir», dijo él. «Solo por una noche. Deja de ser la estratega ultracompetente y sé solo Sofía. ¿Y tú dejarás de ser el CEO implacable?». «Seré solo Marco», él prometió. Ella se inclinó hacia su toque, cerrando los ojos y sintiendo todas las defensas que había construido desmoronarse como un castillo de naipes. «Esto puede arruinarlo todo», ella murmuró, «o puede ser el inicio de algo extraordinario». Cuando ella abrió los ojos, Marco estaba tan cerca que podía sentir su aliento contra su piel. Por un momento que pareció durar una eternidad, se quedaron así, suspendidos entre lo que eran y lo que podrían llegar a ser. Entonces, Marco se inclinó y la besó. El beso comenzó suave, casi vacilante, como si él estuviera preguntando si tenía permiso. Pero cuando Sofía respondió entrelazando sus dedos en su cabello, algo se rompió entre ellos. Meses de tensión reprimida explotaron en una pasión que era al mismo tiempo desesperada y tierna. Se separaron jadeando y Marco apoyó la frente en la suya. «He esperado tanto tiempo por esto», él murmuró. «Yo también», ella confesó. El resto de la noche pasó en una neblina de conversaciones íntimas, besos robados y una conexión que iba mucho más allá de lo físico. Cocinaron juntos, riendo cuando Marco quemó el risotto,
y Sofía tuvo que salvarlo con sus limitadas habilidades culinarias. Bailaron lentamente en la sala de estar al son de jazz suave, mientras la nieve empezaba a caer afuera. Cuando llegó la hora de ir a la habitación, Marco se detuvo al pie de la escalera de madera que llevaba al piso superior. «Sofía», dijo él, su voz seria, «quiero que sepas que esto no es solo atracción física para mí. Tú cambiaste algo fundamental en mí». «¿Cómo así?» «Tú me hiciste recordar quién era antes de convertirme en lo que el mundo esperaba que fuera. Me hiciste querer ser un hombre mejor, no solo un empresario más exitoso». Sofía sintió lágrimas en los ojos. «Tú también cambiaste algo en mí», ella confesó. «Me enseñaste que es posible ser fuerte y vulnerable al mismo tiempo, que confiar en alguien no es debilidad». Subieron juntos y lo que sucedió aquella noche fue una combinación perfecta de pasión y ternura, deseo y amor. Dos personas finalmente permitiéndose ser completamente vulnerables la una con la otra. Sofía despertó a la mañana siguiente en los brazos de Marco, con la luz dorada del sol de la montaña filtrándose a través de las cortinas. Por un momento, se permitió simplemente disfrutar de la sensación de estar allí, segura y amada. Entonces, su celular sonó. Marco refunfuñó en protesta cuando ella se movió para contestar, pero Sofía vio que era una llamada de Chuy, su asistente, extraño, para un sábado por la mañana. «Hola», ella contestó en voz baja, tratando de despertar a Marco por completo. «¿Sofía?» La voz de Chuy sonaba tensa. «Siento mucho molestar, pero necesito hablar con Marco urgentemente. Él está durmiendo. Es muy urgente. Es sobre las fotos». La sangre de Sofía se heló. «¿Qué fotos?» «Fotos de ustedes dos aquí en la cabaña. Alguien los estaba siguiendo». Marco despertó por completo cuando escuchó la palabra fotos. Él tomó el teléfono de la mano de Sofía. «Chuy, ¿qué exactamente está pasando?» Sofía observó la expresión de Marco cambiar de confusión a ira y luego a algo cercano al pánico, mientras Chuy explicaba la situación. Cuando él colgó, su mandíbula estaba tensa y sus ojos tenían una frialdad que ella no veía desde los primeros días de trabajo. «Marco», ella preguntó, aunque ya sabía que algo terrible había sucedido. «¿Alguien nos fotografió anoche?», dijo él, pasándose las manos por el cabello. Llegando juntos, entrando en la cabaña, las fotos están siendo ofrecidas a tabloides y blogs de chismes. ¿Quién haría eso? Marco se levantó de la cama y empezó a caminar por la habitación, claramente tratando de procesar la situación. Puede ser cualquier persona, un competidor queriendo desestabilizarme, un ex empleado insatisfecho, alguien tratando de ganar dinero fácil o alguien de dentro de la empresa, Sofía dijo, una sospecha terrible formándose en su mente. Marco dejó de caminar y la miró fijamente. «Eloísa», él dijo, llegando a la misma conclusión. «Ella tiene acceso a tu agenda. Sabía que vendrías para acá, y ella ya dejó claro que no aprueba nuestra cercanía». Marco sacó el celular y marcó un número. «Eloísa», él dijo cuando ella contestó. «Necesitamos hablar ahora». Sofía solo pudo escuchar un lado de la conversación, pero fue suficiente para confirmar sus peores sospechas. Eloísa no negó estar involucrada. De hecho, parecía orgullosa de su iniciativa. «¿Qué hiciste?», Marco gritó. «Eloísa, no tienes idea de lo que acabas de hacer». Cuando él colgó estaba visiblemente afectado. «Ella contrató a un investigador privado para seguirnos», él explicó. «Dijo que estaba protegiendo a la empresa de un escándalo que podría perjudicarnos. Y ahora ella quiere usar las fotos como palanca para forzarme a despedirla o a terminar esto». Él gesticuló entre ellos. Sofía sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. «¿Y qué vas a hacer?». Marco se acercó a ella, tomando sus manos. «Voy a luchar», dijo él ferozmente. «Voy a enfrentar a Eloísa, voy a demandar a quien sea necesario. Voy a...» «Marco», Sofía interrumpió suavemente. «Quizás tenga razón». «¿Qué?» «Quizás esto sea realmente un escándalo que puede perjudicar a la empresa. Tu reputación, mi carrera».
Quizás deberíamos terminar esto antes de que cause más daños. Marco la miró fijamente, como si ella acabara de sugerir que él abandonara todos sus sueños. ¿No estás hablando en serio? Sí, lo estoy, Sofía dijo, aunque cada palabra era como un pedazo de vidrio saliendo de su garganta. Esto fue un error, Marco. Sabíamos que era arriesgado y ahora estamos pagando el precio. Sofía, por favor, no. Ella se levantó, empezando a recoger su ropa. Yo no puedo ser la razón por la que tu empresa sufra. No puedo ser la razón por la que tu reputación sea destruida. ¿Y si no me importa mi reputación? Pero a mí sí me importa la mía. Ella mintió, sabiendo que la única forma de protegerlo era lastimarlo primero. No quiero ser conocida como la empleada que se acostó con el jefe para conseguir ascensos. Marco se quedó en silencio por un largo momento y cuando habló, su voz estaba helada. ¿Eso es lo que crees que pasó aquí? ¿Que te acostaste conmigo por interés? Responde, Sofía. ¿Eso es lo que realmente crees? Sofía lo miró, al hombre que se había convertido en todo para ella en solo unos meses, y supo que estaba a punto de decir la mayor mentira de su vida. Sí, ella susurró. Eso es lo que creo. El dolor que cruzó los ojos de Marco fue físico. Él se alejó de ella como si se hubiera quemado. Entiendo, dijo él, su voz volviendo al tono frío y profesional que ella no escuchaba desde hacía meses. En ese caso, creo que es mejor que regreses a la Ciudad de México hoy mismo, Sofía. Y el lunes quiero tu carta de renuncia en mi mesa. Sofía sintió como si el mundo se hubiera desmoronado a su alrededor. Tú no puedes despedirme por esto. No te estoy despidiendo, Marco dijo dándole la espalda a ella. Estoy aceptando tu decisión de que esto fue un error que puede perjudicar tu carrera. Yo no dije que quería renunciar. Marco se volvió y había una furia helada en sus ojos que ella nunca había visto antes. Entonces, ¿qué exactamente quieres, Sofía? ¿Fingir que nada pasó? ¿Volver a ser solo compañeros de trabajo? ¿Pasar el resto de nuestras vidas profesionales evitando mirarnos a los ojos? Sofía no tuvo respuesta, porque la verdad era que ella quería todo. Quería a Marco, quería el trabajo, quería que el mundo fuera un lugar donde pudieran tener ambos sin consecuencias. Necesito pensar, ella dijo finalmente. Entonces piensa, Marco respondió, pero piensa lejos de mí. 2 horas después, Sofía estaba conduciendo de regreso a la Ciudad de México, con lágrimas corriendo por su rostro y el corazón destrozado. En el asiento del pasajero estaba la carpeta con todos los proyectos que había desarrollado para la empresa. Proyectos que ahora quizás nunca serían implementados. Ella había mentido a Marco para protegerlo, pero sabía que había destruido algo precioso en el proceso, y la parte más cruel era que Eloísa había ganado sin siquiera luchar. Mientras la carretera se extendía frente a ella, Sofía se dio cuenta de que había aprendido una lección devastadora sobre el precio del deseo. A veces, amar a alguien significa estar dispuesta a perderlo. 3 meses, 92 días, desde que Sofía había salido de la cabaña en Valle de Bravo, con el corazón destrozado y una carta de renuncia que nunca llegó a entregar. En su lugar, ella había aceptado una propuesta de Sterling & Associates, una consultora londinense que ofrecía exactamente lo que necesitaba. Un océano entre ella y Marco Andrade. Ahora, una mañana fría de agosto en Londres, ella estaba en su apartamento en Kensington, arreglando las últimas cosas en la maleta. No para un viaje de negocios más, sino para un cambio permanente. Sterling había ofrecido un puesto de directora en la filial de Nueva York, y Sofía había aceptado sin dudar. Cuanto más lejos de la Ciudad de México, mejor. El interfono sonó a las 10:15 de la mañana. Sofía frunció el ceño, no esperaba a nadie, y el vuelo a Nueva York salía a las 2 de la tarde. Sí, ella contestó. Señorita Cárdenas, tiene una entrega especial para usted. Sofía bajó al lobby y encontró a un repartidor sosteniendo un sobre elegante de papel crema. Su nombre estaba escrito en una caligrafía que ella reconoció inmediatamente, haciendo que su corazón se disparara. Subió corriendo al apartamento y abrió el sobre con manos temblorosas. Dentro había una invitación impresa en papel de alta calidad. José y Francisca Benedetti
tienen el honor de invitar a Sofía Cárdenas a la reapertura oficial del programa de preservación histórica de los hoteles Heritage Benedetti Andrade. Ceremonia en el Hotel Palazzo Dandolo, Venecia, 15 de agosto, a las 7 de la noche. En la parte de atrás había un mensaje manuscrito de José. Estimada Sofía, su visión se hizo realidad. Sería un honor tenerla con nosotros para celebrar lo que usted ayudó a construir. Con cariño y admiración, José Benedetti. Sofía miró la invitación por un largo momento, sintiendo una mezcla de orgullo y dolor. Era gratificante saber que sus proyectos habían sido implementados, pero la idea de estar en el mismo evento que Marco, ella estaba a punto de tirar la invitación a la basura cuando su celular sonó. Era un número internacional que ella no reconocía. «Hola, Sofía», la voz masculina sonaba familiar, pero no era Marco. «Es Gustavo Andrade». «Gustavo». Sofía se sentó pesadamente en el sofá. «¿Cómo conseguiste mi número?» «No fue fácil», él admitió. «Necesité llamar a medio mundo hasta llegar a tu nueva empresa en Londres». «¿Qué? ¿Por qué estás llamando?» «Porque mi hermano está siendo un terco como mula y alguien necesita hacer algo antes de que eche a perder por completo lo mejor que le ha pasado». Sofía sintió el corazón acelerarse. «Gustavo, no creo que...» Él descubrió sobre Eloísa. Gustavo interrumpió. «Sobre las fotos, sobre todo. Como ella cometió un error, intentó usar las mismas tácticas con otros empleados, y uno de ellos grabó la conversación en que ella confesó haberles tendido una trampa a ustedes dos. Marco la despidió la semana pasada y la está demandando por difamación, invasión de privacidad y chantaje». Sofía se quedó en silencio, procesando la información. «Y él dijo algo sobre ti. Solo habla de ti. Sofía esto, Sofía aquello, la mujer que creó el programa de preservación más innovador en la industria hotelera, la estratega que cerró el mayor negocio en la historia de la empresa, la persona que salvó a nuestra familia cuando yo estaba en el hospital. Gustavo, él está enamorado de ti, Sofía, completamente, desesperadamente enamorado, y está miserable sin ti. Pero él me pidió que me fuera de la empresa. Dijo que quería mi carta de renuncia porque estaba enojado y herido. Porque tú dijiste que te habías acostado con él por interés y él lo creyó». Sofía cerró los ojos, recordando la mentira que había contado para protegerlo. «¿Yo no puedo simplemente aparecer en su vida de nuevo?» «Sí puedes. De hecho, necesitas. Porque si no lo haces, él pasará el resto de su vida castigándose por haberte perdido. Y si él no quiere verte, entonces al menos lo intentaste. Pero Sofía, él estará en Venecia mañana para la inauguración solo». José me llamó preocupado porque Marco está claramente deprimido y no demuestra el menor entusiasmo por una ocasión que debería ser triunfante. Sofía miró la invitación en sus manos. «Tengo un vuelo a Nueva York hoy por la tarde. Cambia el vuelo, ve a Venecia, lucha por él, por el amor de Dios». 2 horas después, Sofía estaba en el aeropuerto de Heathrow, no embarcando para Nueva York, sino para Venecia. Había cancelado la mudanza a Estados Unidos con una llamada tensa a su jefe en Sterling, que no quedó nada contento con la decisión de última hora. Pero por primera vez en 3 meses, Sofía sentía que estaba haciendo lo correcto. El vuelo a Venecia pareció durar una eternidad. Ella pasó las 2 horas y media imaginando qué le diría a Marco, cómo le explicaría la mentira que había contado, cómo lo convencería de que sus sentimientos eran reales. Cuando llegó al Hotel Palazzo Dandolo a las 6 de la tarde, la ceremonia ya estaba siendo preparada. El lobby histórico había sido decorado con elegancia discreta, flores blancas, velas votivas y estandartes en italiano y español, celebrando la asociación cultural entre los 2 países. José la recibió con un abrazo cálido. «Sofía, qué alegría que hayas venido. Francisca estará extasiada». «Gracias por la invitación, José. Todo está hermoso. Es tu trabajo siendo celebrado», dijo orgullosamente. El programa de preservación ya salvó 2 propiedades históricas que estaban en riesgo de deterioro. «¿Y Marco?», ella preguntó, tratando de sonar casual. «¿Ya llegó?». La expresión de José se volvió preocupada.
Llegó esta mañana, pero no está bien, hija. Parece un hombre que perdió algo precioso. Antes de que Sofía pudiera responder, ella escuchó la voz familiar detrás de ella. Ah, Sofía. Ella se volvió y vio a Marco parado a pocos metros de distancia, usando un smoking impecable que realzaba su apariencia elegante, pero había algo diferente en él. Líneas de cansancio alrededor de los ojos, una tensión en su postura que ella nunca había visto antes. Marco, ella dijo, su voz saliendo más débil de lo que pretendía. Se quedaron parados allí por un momento que pareció durar una eternidad, mientras José discretamente se alejaba, murmurando algo sobre verificar los arreglos florales. ¿Qué estás haciendo aquí?, Marco preguntó finalmente, su voz cuidadosamente controlada. José me invitó a la inauguración del programa. Pensé que estabas en Nueva York. Iba. Cambié de opinión. Marco se acercó un paso y Sofía pudo ver que él estaba luchando por mantener la compostura profesional. ¿Por qué?, Sofía respiró hondo, sabiendo que este era el momento de la verdad. Porque Gustavo me llamó y me contó sobre Eloísa. La mandíbula de Marco se contrajo. Entiendo. Marco, necesito explicarte. No necesitas explicar nada. Él interrumpió. Eloísa confirmó todo. Las fotos, el chantaje, el investigador privado. Yo sé que tú no estabas conmigo por interés. Entonces, ¿por qué sigues pareciendo enojado conmigo? Marco se pasó la mano por el cabello, una expresión de dolor cruzando su rostro. ¿Por qué no confiaste en mí?, dijo. Cuando descubrimos sobre las fotos, tu primera reacción fue huir. Preferiste lastimarme que luchar a mi lado. Sofía sintió lágrimas en los ojos. Yo estaba tratando de protegerte. ¿De qué? De un escándalo, de chismes. Sofía, yo construí un imperio. ¿Realmente crees que no podría lidiar con algunas fotos maliciosas? Yo tenía miedo, ella confesó. Miedo de que perdieras todo por mi culpa. Miedo de que te arrepintieras de haberte involucrado conmigo. Marco se acercó más y ahora estaba tan cerca que ella podía sentir su perfume. ¿Y preferiste hacerme creer que tú me habías usado? Pensé que sería más fácil para ti olvidarme si creías que yo era solo una oportunista más. Más fácil. Marco rió amargamente. Sofía, los últimos 3 meses fueron los peores de mi vida. Yo no podía trabajar, no podía dormir, no podía dejar de pensar en ti. Marco, ¿quieres saber qué fue lo más difícil? No fue creer que tú me habías usado, fue creer que yo había sido tan ciego como para no darme cuenta. Sofía extendió la mano y tocó su brazo. Tú no fuiste ciego. Yo mentí porque estaba desesperada y asustada, y fue la peor decisión que he tomado en la vida. Marco miró su mano en su brazo, luego sus ojos. Y ahora, ¿por qué realmente estás aquí, Sofía? Porque te amo, ella dijo, las palabras saliendo antes de que perdiera el valor. Porque pasé 3 meses tratando de convencerme a mí misma de que podría vivir sin ti y no puedo, porque tú me hiciste una mejor persona y yo quiero tener la oportunidad de hacer lo mismo por ti. Marco se quedó en silencio por tanto tiempo que Sofía empezó a temer que fuera demasiado tarde. Marco, ella susurró, yo también te amo. Él dijo finalmente, su voz ronca de emoción. Incluso cuando creí que tú me habías usado, incluso cuando estaba enojado, incluso cuando intenté olvidarte, yo nunca dejé de amarte. Antes de que ella pudiera responder, Marco la besó. Fue un beso desesperado, lleno de 3 meses de añoranza y dolor y alivio. Cuando se separaron, ambos estaban llorando. Lo siento tanto, Sofía susurró, por haber mentido, por haber huido, por haber desperdiciado tanto tiempo. No importa, Marco dijo, limpiando las lágrimas de su rostro. Lo que importa es que estás aquí ahora. José dijo que no estabas bien. Marco sonrió, y fue la primera sonrisa genuina que había en él en meses. Me estaba muriendo por dentro, pero ahora me siento vivo de nuevo. La ceremonia fue hermosa. José dio un discurso emocionante sobre preservación cultural. Francisca cortó el listón inaugural del programa y Marco presentó a Sofía como la mente brillante detrás de toda la iniciativa.
Cuando los invitados aplaudieron, él le tomó la mano públicamente por primera vez. Más tarde, cuando estaban solos en la terraza del hotel, mirando los canales de Venecia bajo la luz de la luna, Marco se volvió hacia ella con una expresión seria. «Sofía, necesito preguntarte algo. Lo que sea. ¿Regresarías a México para trabajar conmigo de nuevo? ¿Como tu empleada?» Marco sonrió. «Como mi socia. Quiero que seas codirectora de la división internacional. Quiero construir algo juntos, no solo como pareja, sino como socios de negocios». Sofía lo miró fijamente, apenas pudiendo creer lo que estaba escuchando. «¿Estás seguro?» «Estoy seguro de que eres la persona más brillante que conozco. Estoy seguro de que confiaría mi empresa a ti sin dudarlo. Y estoy seguro de que quiero pasar el resto de mi vida construyendo cosas importantes a tu lado. Marco». Él se arrodilló allí mismo en la terraza, sacando una pequeña caja de terciopelo del bolsillo de su smoking. «De hecho», dijo él, abriendo la caja para revelar un deslumbrante anillo de diamante, «lo que realmente quiero es pasar el resto de mi vida construyendo una familia contigo». Sofía se llevó la mano a la boca, completamente impactada. «Marco, no puede ser». «Sofía Cárdenas», él dijo solemnemente. «Tú revolucionaste mi vida profesional, transformaste mis valores personales y me enseñaste que el amor verdadero vale más que cualquier imperio. ¿Quieres casarte conmigo?» A través de las lágrimas, Sofía vio no solo al hombre más poderoso que conocía, arrodillado ante ella, sino al hombre que había mostrado vulnerabilidad cuando necesitó cuidar a su hermano, que había confiado en ella con sus negocios más importantes, que había luchado por reconquistarla incluso después de haber sido herido. «Sí», ella susurró. «Sí, quiero». Cuando Marco deslizó el anillo en su dedo, Sofía supo que había encontrado no solo el amor de su vida, sino su verdadero compañero en todos los sentidos de la palabra. 6 meses después, se casaron en la pequeña capilla del Hotel Villa Medicea, en Florencia, con José caminando con Sofía hasta el altar y Gustavo como padrino de Marco. La ceremonia fue íntima, pero la fiesta duró 3 días con la familia Benedetti, tratándolos como realeza italiana. Eloísa no fue invitada. De hecho, ella se había mudado a Miami después del escándalo legal, donde los rumores decían que estaba teniendo dificultades para encontrar trabajo en el área corporativa. En su luna de miel, navegando por el Mediterráneo en el mismo yate donde habían empezado a enamorarse, Marco y Sofía fundaron oficialmente Andrade Cárdenas International, una empresa enfocada en preservación cultural y desarrollo sostenible. «¿Sabes lo que es irónico?», Sofía dijo una noche acurrucada en los brazos de Marco mientras observaban las estrellas. «¿Qué?». Eloísa pensó que nos estaba destruyendo, pero en realidad nos forzó a descubrir cuánto realmente nos importábamos el uno al otro. Marco rió besando la parte superior de su cabeza. «¿Recuerdas lo que dijiste la primera noche que nos conocimos? Que los lugares tienen alma». «Lo recuerdo. Descubrí que las personas también tienen alma, y tú eres el alma de todo lo que construya». Mientras el yate se deslizaba suavemente por las aguas doradas del atardecer, Sofía supo que había encontrado no solo su lugar en el mundo, sino su hogar en el corazón de Marco Andrade. Y esta vez nada ni nadie podría separarlos.